Puerto Rico antes de Estados Unidos, la historia que muchas personas no conocen. ¿Quiénes vivían en Puerto Rico antes de los españoles y antes de pertenecer a los Estados Unidos? Cuando hablamos de Puerto Rico, muchas personas piensan inmediatamente en Estados Unidos, pero Puerto Rico tiene una historia de más de 500 años de presencia europea y una profunda raíz indígenas y africana, también siglo bajo España y una lucha por definir su propio destino. Hola, soy Hermosén TV, soy dominicano y vivo en República Dominicana y estoy estudiando la historia de Puerto Rico, estoy estudiando la cultura y todo lo que tenga que ver con el Caribe, específicamente Puerto Rico y la Española. Me siento fascinado de empezar esta serie de videos hablando en este caso de Puerto Rico. Me encanta esa isla, me encanta conocer la isla La Española y me encanta conocer la Isla del Encanto. Estoy fascinado con todo lo que estoy aprendiendo en este momento. Sin mucho preámbulo, Puerto Rico. ¿Quiénes vivían en Puerto Rico antes de los españoles y antes de pertenecer a Estados Unidos? Si ya tú conoces la respuesta, escríbelo ahora mismo, inmediatamente. Y para empezar, inmediatamente vamos a hablar de los taínos. ¿Quiénes eran los taínos? Cuando los españoles llegaron a Puerto Rico en 1493, encontraron una población indígena que las fuentes españolas la identificaron como taíno. Pero según Wikipedia, indígena es un término general para cualquier pueblo originario del mundo, mientras que taíno es un grupo específico que vivió en la isla del Mar Caribe. Es decir, los indígenas son los pueblos originarios, pero taíno es un grupo específico que vivía en la isla del Caribe. Es decir, los que vivían en todo este sector del Caribe lo podemos llamar como taíno. Lo que hoy es Puerto Rico, la Isla del Encanto, era reconocida por sus habitantes como Borinquen o Borinquen, de donde proviene el término boricua y borinqueño. Pero hay algo que quiero aclarar en este video. Taíno no significa que todos los indígenas del Caribe fueran exactamente iguales. El Caribe precolombino, es decir, antes de Cristóbal Colón, estaba formado por diferentes pueblos y tradiciones culturales. Los habitantes de Puerto Rico compartían muchas características con las poblaciones indígenas de las españolas, lo que hoy es República Dominicana y Haití, también con Cuba, con Jamaica y otras islas cercanas al Caribe. Es decir, estaban conectadas, pero también tenían características propias y diferentes. Y me encanta escuchar y leer esas informaciones porque eran todos taínos, pero vamos ahora a aprender de que tenían características muy distintas, tenían forma de pensar y forma de estructura del gobierno y forma de creencia distinta. Eran todos taínos porque estaban en el Caribe y estaban conectados, eran familia, tanto los taínos que vivían aquí en la isla La Española, en Santo Domingo y hoy Haití también, y tanto los que estaban en Cuba, en Jamaica y en Puerto Rico o Borinquen. Vamos a seguir leyendo y aprendiendo más sobre esta historia de quienes vivían en Puerto Rico antes de los españoles y antes de pertenecer a Estados Unidos. Bueno, como por ejemplo aquí tengo la organización social de Borinquen, como lo llamaban sus taínos para ese entonces. La sociedad estaba organizada de manera jerárquica. Podemos simplificarla de la siguiente manera. Por ejemplo, un cacique. Un
cacique. Esa es la palabra clave sobre lo que voy a hablar. Un cacique, que era el principal dirigente de un territorio o de una comunidad. El cacique era el principal dirigente de un territorio o de una comunidad. El cacique podía tener funciones como la siguiente que te voy a mencionar en este video. Política, el cacique tenía poder político, también tenía poder militar, también tenía poder religioso o ceremoniales, y también tenía conocimiento en la economía y también en la diplomática. Así es, antes de venir el sistema europeo, ya aquí habían unos sistemas. Lo que pasa es que los europeos lo encontraron muy antiguo según su capacidad evolutiva. Pero ya aquí había un sistema de los caciques y de los indígenas y todas esas personas que vivían en el Caribe. Pero tenemos que tener cuidado con lo siguiente. Un cacique no era exactamente lo mismo que un rey europeo. Su autoridad estaba relacionada con relaciones de parentesco, alianza y prestigio. También tenía la capacidad de redistribuir los recursos y el liderazgo comunitario. Es decir, un cacique era una persona que tenía la capacidad moral y prestigio para poder dominar un territorio en específico. También podemos destacar las personas naborias. Siempre he tenido un poquito de dificultad de mencionar esa palabra porque no sabía que existían hasta hace unos días cuando empecé a estudiar este tema de los taínos en la Isla del Encanto, y me encantó cuando escuché este término llamada naborias, que eran personas que realizaban buena parte de sus labores productivas y del servicio dentro de la sociedad. También podemos destacar en este video y en esta información sobre quienes vivían en Puerto Rico antes de los españoles y antes de pertenecer a Estados Unidos, sobre los nitaínos. Nitaínos, me encanta esa palabra. Nitaínos, asociado con grupos de mayor rango dentro de la sociedad, podían desempeñar funciones administrativas, militares o de liderazgo. Me encanta los nitaínos. Si también usted tiene buenas información acerca de esas personas nitaínos asociados para desempeños administrativos, militares y de liderazgo, por favor coméntelo y vamos a aprender entre todos sobre los taínos antes de los españoles y antes de pertenecer a Estados Unidos. También tenemos los beniques. Pienso que son el grupo con lo que más me identifico, y escucha por qué. Porque los beniques eran especialistas religiosos y ceremoniales. Tenían conocimientos relacionados con plantas, o sea, con la naturaleza, medicina, rituales, comunicación con los espíritus y ceremonias religiosas. Me encantan las primeras dos, las plantas. Me encanta cómo conocer ese mundo de las plantas medicinales y también todo lo que tenga que ver con la medicina natural. Entonces los beniques, que eran personas que vivían en Borinquen o en Puerto Rico, en la Isla del Encanto, antes de pertenecer a España y antes de pertenecer a los Estados Unidos, en esa sociedad habían esas personas llamadas beniques. Me encanta, tenían conocimiento en las plantas, en las naturalezas y en las medicinas, y por eso me identifico con esas personas. En un futuro haré un video sobre la medicina indígena. El benique es una persona que creo que hoy en día tenemos que aprender, porque hoy en día estamos rodeados de fármacos y de productos químicos, y sin quitarle mérito a esa ciencia que el hombre que ha creado eso, también me interesaría conocer un poco más sobre la naturaleza. Y veo que en Puerto Rico los beniques
eran la persona encargada de esa ciencia. También podemos hablar de los cacicazgos. Me encanta, ya que este tema es fundamental con la historia de Puerto Rico, antes de llegar los españoles y antes de pertenecer a Estados Unidos. Un cacicazgo era una estructura política, territorial, encabezada por un cacique. En Puerto Rico existían diferentes cacicazgos cuando llegaron los españoles. Entre los nombres que aparecen en la fuente histórica de España y en la historia universal son los siguientes, y presten atención y verifiquen si lo puedo pronunciar de la forma correcta. Número 1, Agüeybaná. Agüeybaná. Siguiente, Aguaybaná. Aguaybaná. El otro, Guarionets. También Orokovitz. También Caguats. También Humacao. Y también Daguao. Y también Yuiza. Bueno, no sé si pude pronunciar bien esas palabras taína, pero esas eran los diferentes cacicazgos que habían antes de llegar los españoles a Puerto Rico. Y mencionamos que cacicazgo es como un territorio donde manda un cacique, ¿de acuerdo? Esas eran pequeños territorios. Entonces de aquí debemos de tener cuidado en algo, o cuidado con lo siguiente. Escuchen bien, no debemos imaginar el mapa político indígena como si lo fueran los municipios modernos con fronteras perfectamente definidas y diseñadas como hoy en día. Porque la sociedad en ese entonces estaba dividida diferente a lo que hoy nosotros tenemos dividido los territorios, la provincia o los países, ¿de acuerdo? Puerto Rico no era un país unificado bajo un solo gobernante. Existían diferentes cacicazgos dirigidos por distintos caciques. Me voy a parar aquí. Puerto Rico, como también lo era la Española, no era un país o un solo territorio unificado, ni tenía un solo gobernante, sino que estaba dividido en diferentes cacicazgos, y cada cacicazgo tenía un cacique. ¿Se entiende? También aquí en la Española fue de la misma manera. Aquí habían 5 cacicazgos, pero no estamos hablando de la Española, estamos hablando de Puerto Rico, antes de llegar los españoles y antes de pertenecer a Estados Unidos. Esto es importantísimo, que nosotros los puertorriqueños y los dominicanos conozcamos esta información. Ya desarrollé varios temas sobre los caciques, los cacicazgos, y también desarrollé algunos temas sobre los indígenas y los taínos, y lo voy a dejar ahí por el momento, sobre quienes vivían en Puerto Rico, en Borinquen, antes de los españoles y antes de pertenecer a Estados Unidos. Soy un dominicano que se está enamorando de la historia de Puerto Rico, y si te gusta este video que estoy desarrollando para ustedes los puertorriqueños y también para los dominicanos y los demás latinos que viven en este continente, o toda persona que habla español, si te gusta este video, regálame un like para que YouTube siga compartiendo y siga mostrándole este contenido histórico y cultural a más personas. Si quieres dejar un comentario, te lo voy a agradecer. Soy Hermosén TV, soy dominicano que vive en la República Dominicana y está fascinado con la historia de Puerto Rico.